Ministerio Kainos RD te invita a su primer congreso para mujeres, Mujer de Marcas, con la intención de que puedas conectar con experiencias de crecimiento espiritual de primera mano, a través de vivencias que han dejado cicatrices en las exponentes, quienes nos compartirán sus historias desgarradoras, pero a la vez inspiradoras, y cómo han superado estos obstáculos y desafíos en sus vidas. En este congreso virtual conocerás mujeres de tu misma fe y descubrirás cómo sus roles familiares, sociales, espirituales no han perdido su relevancia a pesar de las vicisitudes que tuvieron que atravesar. El Congreso Mujer de Marcas se llevará a cabo en modalidad virtual y libre de costos el próximo sábado 27 de marzo a las 5 de la tarde. No te lo puedes perder. Mujer de Marcas. Para cerrar en esta noche vamos a tener a nuestra querida apóstol Zoila García, que es una mujer que mucha gente se queja y dice que la pandemia y anda quejándose de la pandemia, pero para todas las mujeres que estuvieron aquí en esta noche, todas las mujeres que han estado aquí como exponentes, la pandemia lo que hizo fue ayudarlas a fructificar. Y yo te pregunto hasta ahora, ¿tú has identificado esas marcas? ¿Tú has identificado cuáles son las marcas que Dios ha permitido en tu vida hasta ahora? Pues si tú no lo has identificado, tenemos una exponente más. Y es una mujer que yo conocí durante la pandemia y mi vida ha sido transformada en 180 grados después de ese primer día que la vi. Después de ese primer día que la escuché, mi cabeza y mi espíritu sufrieron una revolución. Yo decía, es como cuando tú estás, yo no sé si ustedes han visto los cubos de Rubik, cuando tú lo estás manoseando y cambiándolo y le cambia la combinación y le cambia la combinación, ese día todos los colores se alinearon dentro de mi cabeza. Yo decía, ahora están hablando mi idioma, porque todo lo que me hacía antes era ruido. Hasta el momento que yo escuché las palabras que salían de la boca de ella, que alrededor, al final de cuentas eran del espíritu, ahí las cosas me comenzaron a hacer sentido y yo no entendía por qué, hasta que yo comencé a conocerla, hasta que comencé a caminar a su lado, hasta que comencé y le permití enseñarme y ayudarme a desaprender cosas naturales y cosas espirituales. Yo quiero, con todo el orgullo que puede tener una persona por una madre, por un ser que te toma de la mano cuando ya no queda nada de fuerzas para caminar, yo le quiero prestar en esta noche al apóstol Zoila García del Ministerio Tierra de Dios. Y hay mucho que decir de ella, pero yo prefiero que sea ella que lo diga para que usted y yo en esta noche seamos edificados como lo hemos sido a través de cada uno de los testimonios de estas mujeres en esta noche. Así que vamos a recibir al apóstol en esta noche, apóstol Zoila. Dios le bendiga, Dios le guarde y este espacio es suyo. Bendiciones, buenas noches. ¿Me escuchan bien, Indira? ¿Me escuchan bien? Bueno, para mí es un grato honor y un grato placer poder estar en este foro con mujeres que realmente han tenido experiencias que marcan y que han sido preparadas para marcar a otros. He escuchado los testimonios, bueno, y he sido muy conmovida, cada uno en su área. Y algo que he aprendido del Señor es que Él no deja de pasar por desiertos y procesos y temporadas a ninguno de sus hijos que Él ha llamado para marcarlos a la orden del ministerio. Y definitivamente que el oír estos testimonios son testimonios de transformación y que inspiran, son inspiradores. Bueno, yo sé que creo que soy la última aquí en la sala hoy y quiero no tomar mucho tiempo porque creo que se ha dicho mucho y hemos sido muy edificados, pero
Gracias, Indira, por la confianza de hacerme parte también de esto y por el privilegio y la honra que me has dado de estar entre mujeres hermosas y mujeres que definitivamente que tienen las marcas del reino. Bueno, yo quiero empezar diciendo que hay una palabra que el Padre me dio, está en Gálatas 6:17, hace ya un tiempo que fue la que me sostuvo en medio de procesos. Todos nosotros pasamos por procesos y pasamos por temporadas. Yo he pasado por muchos procesos y por muchas temporadas cíclicas. Pero hoy me voy a circunscribir a un proceso que marcó mi vida y fue lo que me hizo la puerta para abrir al propósito eterno que el Padre había puesto en mi vida desde antes de mi nacimiento. Y me voy a circunscribir solamente a eso. La palabra en la cual el Padre me sostuvo, sin yo entenderla precisamente, tiene que ver con el título de esta conferencia, que está en Gálatas 6:17, que dice: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. Y hoy, con todas estas bellas mujeres que inspiran, hemos podido ver marcas emocionales, marcas físicas como la de Sani, tienen la marca en un costado. Y hay marcas y hay heridas que son palpables, que se pueden identificar en la piel, que traen a memoria que una vez tú tuviste una herida o tuviste una cirugía o tuviste un proceso. Y hay marcas que te distinguen de otras personas. Hay marcas que se le ponen para señalar que eres de propiedad de alguien. Así se le hacía antes a los esclavos. Se les ponían una marca y señalaban que eran dueños de alguien. Y entiendo por el Espíritu que el Señor nos permite a nosotros que nosotros poder tener marcas, de las marcas de Cristo, porque dice la palabra que nosotros pasaríamos por las aflicciones y por procesos también conjuntamente con Cristo. Y esas marcas son las que nos hacen a nosotros ser propiedad de Él, que seamos de su propiedad, que seamos parte de su reino. Hay marcas que son las que te dan la autoridad para legitimarte en algún ministerio. Hay marcas que se dan por medio de los procesos, que son las que te legitiman y te dan niveles de autoridad para tú poder avanzar en lo que es tu propósito de vida. A nadie que Dios vaya a usar lo deja sin una marca indeleble. Y yo creo fielmente en esto. En la palabra de Dios se mencionan 7 tipos de vasijas. Y se hace mucha alegoría sobre nosotros como vasijas de barro. Pero hay una vasija dentro de esas 7 que el alfarero la toma y es una vasija que ha sido horneada, procesada, adornada. Y cuando él ve que toda su cocción está perfecto, entonces él le pone su marca al fondo de la vasija. Se le escribe en el fondo, le pone su nombre, le pone su marca y la guarda. La guarda en un lugar oscuro, escondido, en un lugar secreto, para un tiempo señalado, para un tiempo en el que él dispondrá cuando se usará esa vasija de manera apropiada. Y es precisamente lo que el Padre hace. Todas estas mujeres hermosas que hoy han testificado, en algún momento estuvieron en el anonimato, en algún momento estuvieron en el horno, en algún momento estuvieron acalladas, afligidas, quizás como tú estás hoy. Pero hubo un día que el Señor las procesó y le dijo: tú estás lista para entrar a
a donde yo quiero que tú vayas y avances en el llamamiento eterno. Bueno, quiero abrirme una hoja de vida juntamente con ustedes para ser parte de mis compañeras en este foro y contarle un proceso de vida que viví, donde el Señor me pidió, y las madres que están aquí saben que después de Dios, lo más preciado que tú tienes son tus hijos. Y yo tengo 3 hijos, el Padre me dio privilegio de tener 3 hijos. Jonathan Israel, María Raquel y Jonás del Villar. Jonás, mi hijo menor de 16 años. Desde hace más de 30 años yo les sirvo al Señor en lo que Él me ha colocado como conferencista. Entregué mi carrera de psicología como un apostolado y le serví al Señor ministrando a las familias, al reino, a la iglesia de Cristo. Y en el año 2009, el Padre me abrió una agenda muy, muy apretada por alrededor de 6 meses, donde yo tuve que ministrar en el país en diferentes escenarios. Entre esos escenarios estaban campamentos de mujeres, de jóvenes, de matrimonios, de diferentes concilios, de diferentes instituciones. Y terminando la agenda, cuando terminaba en algún lugar, que estaba descansando en el hotel, en la habitación, se me acercaban esposas de ministros, líderes, a buscar el consejo, a consultar a Dios, y se me acercaban para que yo orara por ellos. Pero abrían su corazón y me hacían parte de su sufrimiento en ese momento, de lo que eran sus circunstancias. Al yo ver todo esto, pues al finalizar era como el factor denominal común en todos los casos durante 6 meses. Lo que el Señor estaba haciendo era mostrándome una realidad que quizás dentro de mi congregación en ese tiempo yo no veía. Y me estaba mostrando la realidad de su iglesia. Eso, cuando yo llego a mi casa terminada la agenda y me pongo sobre mis rodillas, oro al Padre, le digo al Señor, yo lloro por horas interminables y le digo al Señor, esta no es la iglesia por la que tú moriste. Yo veo mucha inefectividad, veo una ausencia de tu poder, veo falta de santidad, de integridad y tantas cosas que pude yo percibir que no era lo que el Señor, por lo que el Padre había muerto, por lo que el Padre había mandado a su Hijo a morir en la cruz. Y en ese momento yo me pongo sobre mis rodillas y le pido al Señor que si de algo sirve mi vida, son de estas oraciones que tú haces, pero que tú no eres totalmente consciente, porque solamente se pueden hacer a través del Espíritu. Y son esas oraciones que tú haces y que tú sientes que un ángel la toma y la lleva a la redoma del Padre. Y eso me pasó esa noche después de largas horas. Y yo le dije al Señor, si de algo te sirve mi vida para cambiar esta realidad, toma mi vida y haz lo que bien te parezca. En ese momento, el Señor tomó muy en serio esa oración. Y al cabo de unos 10 días, ya finalizando, fue un 11 de diciembre, y ya finalizando el mes de diciembre de ese año, el Señor me habla a mi espíritu y me dice, quiero que entres y me des las primicias de este tiempo de ayuno y que tomes un tiempo de ayuno y de oración conmigo. Aparte del Señor me marcó 40 días de ayuno. Y yo entré en obediencia a lo que el Señor me estaba diciendo y hago una reunión con mis hijos y les digo que voy a estar en un tiempo apartada, en un tiempo de ayuno. Y es precisamente mi hijo menor, Jonás, que se me acerca y me dice, mami, yo voy a hacer este ayuno contigo, quiero acompañarte.
Y mientras te acompaño, yo quiero leer el libro de Job, quiero estudiarlo un capítulo por día. Y entonces, bueno, llegamos a ese acuerdo y empezamos a hacer el ayuno. Yo no sabía durante ese trayecto para qué el Señor me estaba preparando, cuáles eran los planes del Señor en esos 40 días. Obviamente fue un tiempo que se abrió de preparación. Y 3 días antes de entrega del ayuno, el Señor me había pedido en la congregación donde yo me congregaba en ese entonces, el Señor me había pedido que celebrara un tiempo de júbilo para entregar ese tiempo de ayuno. Y yo estaba haciendo los aprestos, estaba haciendo los arreglos para cumplir con esta parte. Mi hijo Jonás, que era un adorador innato, ministraba en el altar, me dice que lo lleve a la iglesia a un ensayo, que él iba para un ensayo esa tarde, mientras yo hacía algunas cosas. Ellos estaban puntualizando esa parte. Y bueno, acordamos eso, él se fue a la iglesia, era un viernes en la tarde, y cuando él va llegando a la iglesia, un joven de su misma edad, en un vehículo, lo invistió y lo lanzó al pavimento después de un salto de más de 6 metros. Yo me había ido a hacer unas diligencias y me recibo la llamada. Me llaman de que mi hijo ha tenido un accidente justo frente a la iglesia, al parqueo de la iglesia. Yo corro hacia allá y cuando llego, las palabras audibles, cuando veo la ambulancia, en medio de la incertidumbre, las palabras audibles del Señor fue: mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Quiero que estés en paz. Y me dice, Jonás no mueve sus extremidades, ni las inferiores ni las superiores. Pero yo hablo con Jonás, está en la camilla, él está despierto, está con sus ojos abiertos, me escucha, me oye. Y nos disponemos a llegar al hospital. Ya en el hospital habían unos médicos amigos de la familia esperándonos. Cuando llegamos al Homs, cuando llegamos al hospital, yo le doy el diagnóstico que me ha dado el padre, que el Señor me ha dicho. Le digo, él no está moviendo sus extremidades. El Señor vuelve y me habla en ese momento. Y vuelve y me dice, mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Quiero que estés en paz. Asombrosamente, no puedo explicárselo. Yo siempre he sido una mujer de paz desde que yo descubrí que Yeshua murió por mí en la cruz del Calvario y pagó por mi paz. Es un estado normal en mí. Pero cuando el Señor me dice eso, yo sé que lo que viene y por lo que Él me ha preparado estos 40 días no es para tener paz. Pero asombrosamente yo tuve paz. Tuvimos agolpados todos los familiares que llegaron, múltiples personas llegaron en ese momento. Y cuando estoy en la antesala de la sala de cirugía, que viene el cirujano y me dice, un cirujano amigo, me dice, lo vamos a entrar a cirugía, necesito tu aprobación, no tengo ningún pronóstico. Y lo entran a cirugía. Cuando salen de cirugía, después de largas horas, el cirujano yo tuve que sacarlo realmente de sala de recuperación porque tenía mucho tiempo esperando y él no se atrevía a salir para decirme lo que estaba pasando con mi hijo. Y me dijo, no tengo pronóstico, no puedo decirte nada. Y él era cristiano, es cristiano, y lo único que me dijo fue, no entiendo nada. Y después de eso me pidió la autorización para conectar a Jonás en un ventilador.
Esa noche, mientras Jonás estaba en sala de cuidados intensivos, lo habían llevado, yo me quedé en la antesala, me quedé esa noche ahí. El Señor me pidió que fuera a la capilla y yo empecé a orar. Son de esos momentos de oscuridad donde tú no sabes qué decir. Solamente yo le llevé mi silencio al Señor. Yo ya no tengo nada que decirte, solamente quiero traerte mi silencio. Y el Señor habló a mi corazón esa noche. No podía yo articular palabras en ese momento. En horas de la madrugada, a eso de las 3:30 de la mañana, va una hermana, una señora anciana que yo nunca había visto, que no conozco, vestida de blanco, y se aparece en el lugar donde yo estaba en la capilla. Y me dice, yo vine aquí, estaba en mi casa orando. Y el Señor me dijo que viniera aquí, que la iba a encontrar a usted. Y vine a decirle que dice el Señor que le entregues a tu Isaac. Que vayas al altar de sacrificio y entregues a Isaac. Ella se fue, no me dijo más nada. Yo me quedé en la antesala, de la sala de cuidados intensivos. Y a las 4:30, una hora después, llegó otra persona. Llegó otra persona y me dice lo mismo. Me dice, yo estaba en mi casa orando y el Señor me dijo que viniera donde ti. Lo que yo le estoy contando no es un sueño, o sea, fue literal. Ellas fueron donde yo estaba. Y me dijo, yo te veía con una bata blanca como Abraham y subías a Moriah y llevabas al altar del sacrificio. Y dice el Señor que subas Moriah. A los que saben lo que significa esto, Dios me está hablando en un lenguaje alegórico y me está hablando en un lenguaje espiritual, diciéndome que vaya al monte del sacrificio y entregue a mí. Yo me quedo todavía congelada, asimilando, porque yo entiendo lo que el Señor me está diciendo. Como profeta, yo entendía perfectamente lo que el Padre me estaba diciendo. Y en ese momento me quedo ahí, pero viene una tercera persona. Esta ya sí la conocía. Las dos anteriores no conocía. Pero esta es una hermana y me dice, yo estaba orando en mi casa y el Señor me dijo que viniera aquí y te dijera que es urgente que subas a Moriah y entregues a Jonás en el altar del sacrificio. En mi caminar con el Señor, yo he sabido que cuando Él habla una vez, las cosas pueden esperar un poco, pero cuando habla 2 veces es rápido y cuando habla 3 es porque es urgente. Después que ella se fue, asimilando un poco lo que el Señor me había dicho, me fui a la capilla, me puse de rodillas, con la Biblia en la mano en Génesis 22, tratando de descifrar los códigos de lo que el Padre me estaba diciendo y me estaba pidiendo. Dicho sea de paso, el Señor no sugiere cosas, el Señor da órdenes. Y me arrodillo y duro 18 horas de rodillas. Y yo solamente lloraba y veía en la Biblia que Él había provisto cordero. Y lo único que yo le decía al Señor, pero tú proveíste cordero para Abraham. ¿Cómo yo puedo entregar al hijo de mis entrañas, a mi cascabel, al hijo que tú me diste? ¿Cómo puedo entregarlo aquí? Yo no sé hacer eso. Tengo 18 horas tratando de hacerlo y no sé hacerlo. Que tu Espíritu Santo me asista porque yo quiero obedecerte, a fin de encontrar agrado en ti y que pases de mí esta copa. Y el Señor me manda al
al Espíritu Santo, un refuerzo de su Espíritu viene sobre mí y Él mismo me lleva a hacer la oración de rendición y de entrega. Cuando estoy en ese momento que termino, el Señor me habla en voz audible y me dice, ahora quiero que hagas 5 cosas en este lugar. Que escribas todo lo que te voy a decir. Vas a pastorear el alma de Jonás. Nadie va a llorar. En este lugar, nadie puede morir sin que tú le hables de mí. Me dio una comisión. No intervengas en ningún procedimiento médico. Vas a escribir todo cuanto yo te diga. Y no llores en este lugar. No llores delante de Jonás. Ya yo no era la madre de Jonás, yo era su pastora. Y el Señor había subido sus estándares y sus demandas a mi vida. Si les digo que en ese momento yo entendía lo que el Señor estaba haciendo, no lo entendía. Ni lo que me estaba pidiendo tampoco lo entendía. Pero yo me caracterizo por caminar en obediencia cuando el Padre me habla. Y procuré caminar en lo que Él me estaba diciendo. En ese momento, Él me pidió a mi hijo Jonás como ofrenda y lo pusiera en el altar del sacrificio. Pero no me dijo que yo iba a durar 4 meses viendo el sacrificio. Y empezó un proceso de yo vivir día a día, un diagnóstico nuevo, un pronóstico nuevo, bregando y luchando contra la muerte, día a día. Pero en todo ese proceso de incertidumbre, de angustia, el Señor empezó a revelarme y a darme una analogía de la condición de la Iglesia Universal de Cristo a la condición que estaba mi hijo Jonás. Son tratos que Dios tiene normalmente con profetas un poco extraños y muy particulares. Y el Señor empezó a graficarme en la condición que estaba sus extremidades. Él había sido lastimada su médula se desconectó de su cuerpo en el impacto del accidente. Y su cabeza estaba totalmente activa. Sus ojos, él veía, él hablaba, pero él no tenía movilidad y tampoco podía respirar por sí mismo. Estaba conectado a un ventilador. Y el Señor empezó a hablarme y me dijo, así como Jonás tiene su cabeza activa, así soy yo la cabeza de mi iglesia. Pero así como yo envío los mensajes al cuerpo y él no puede emitir y sus extremidades y su cuerpo no pueden movilizarse, así está mi iglesia. Porque el Señor me graficó la médula espinal como el Espíritu Santo. Y me dijo, así está mi iglesia. No recibe por el Espíritu mis ordenanzas y mis directrices. Y en cada una de las áreas de la condición de Jonás, cuando me habló de, ¿qué es esto, hija, lo que ves? ¿A qué le está conectado? Le dije, eso es un ventilador. Y él me dijo, ¿pero qué es eso? Yo le dije, es un método científico. Me dice, así está mi iglesia con una vida artificial. Se han conectado a libros de metodología, de psicología, de teología, y han olvidado el soplo verdadero que es mi espíritu, mi rúa. Y cada vez que el Señor me daba una revelación, cada vez estoy dándole solo pinceladas hoy, por asunto de tiempo. El dolor era más profundo. Y llegó un momento en que yo no sabía qué me dolía más, si ver la condición en la que estaba mi hijo y lo que Dios me estaba revelando como ministro del Señor. Esas dos cosas yo las puse en una balanza y era muy pesado. Y por 2 ocasiones en ese trayecto yo llenaba libretas completas cuando el Padre me daba y me hablaba sobre la condición universal de la iglesia. Y hubo un momento en el que
el dolor era tan fuerte en mis entrañas que yo sentía como garras de león desgarrar mis entrañas internamente. Y entré a umbrales de dolor muy fuertes que yo no tengo palabras para describirla. Y cuando estaba en ese lugar, él me había dicho que no llorara. Yo tomaba papeles de baño y yo me lo entraba en la boca. Que estaba en una habitación contigua a la unidad de cuidados intensivos. Mi hijo estaba al lado. Y era tan fuerte, yo caí de rodillas y yo le dije al Señor, pasa de mí esto, yo no aguanto, es inhumano lo que yo estoy aguantando y recibiendo en mi cuerpo. No puedo, yo no puedo con este dolor. Yo sudaba. Y el Señor me dijo, es necesario que pases por esto, porque a este lugar de oscuridad, donde se paren los avivamientos, mi iglesia no quiere entrar. Y yo gemía. Y le pedí al Señor que quitara de mí lo que yo estaba sintiendo. En otra ocasión, dentro de ese lapso de tiempo, pasé igual manera por un dolor similar, mucho más profundo. Y cuando el Señor me hablaba y me revelaba, me decía, es necesario que estés aquí frente al Getsemaní para que conozcas el dolor del Padre por el Hijo y el dolor del Hijo por su iglesia. Esto marcó profundamente mi vida, no solamente como madre de Jonás, sino como hija de Dios, con un llamado, porque el Señor quitó el manto babilónico y me mostró realidades que yo no conocía. Y me entró a umbrales de dolor que en lo humano no se puede resistir mucho tiempo. Una vez él terminó este proceso, durante 4 meses, fueron los meses más largos de mi vida. No salimos de cuidados intensivos nunca. Jonás se nos murió en nuestros brazos 3 veces. Lo volvieron a revivir. Volvían y no lo devolvían. Y era un constante batalla con la misma muerte. Hubieron momentos, nosotros no menguamos en la fe, creímos en todo, usamos todas las herramientas que teníamos, como la fe que han tenido estas mujeres aquí hoy. Y no menguamos creyendo que el Padre podía hacer un milagro y podía devolver a Jonás su salud. A los 120 días de haber estado en cuidados intensivos, cuidándole por 24 horas todos los días. Jonás era un evangelista, un adorador, un niño que no conoció el mundo, era un niño alegre. Durante esos 120 días, ese día el Señor habla a mi espíritu y me dice en la madrugada, hija, ¿qué contigo? Si hoy yo determino tomar la vida de Jonás. Después de un silencio, como el que ustedes tienen ahora, yo le dije, Padre, de igual manera te voy a servir. De igual manera te obedeceré. Y de igual manera te seré fiel. Pero tú eres Dios soberano. Si está en ti pasar de mí esta copa, hazlo. Señor guardó silencio y a los 3 días, al día siguiente, en la madrugada me habla y me dice, hija, quiero que busques a Jonás en el altar de adoración y lo traigas delante de mi trono como ofrenda de adoración, porque te voy a enseñar lo que cuesta adorar. Y obviamente él me dio unas directrices de cómo hacer eso. Yo estaba muy esperanzada en que mi obediencia podía tocar el corazón del Padre. Y el Padre, los profetas tenemos una particularidad que podemos cambiar, mover el corazón de Dios. Y yo apelé a esa gracia.
Y ese día yo hice todo lo que el Señor me había dicho que hiciera para con Jonás. Al día siguiente, en la madrugada, el Señor me habla y me dice, hoy es el día que he determinado tomar la vida de Jonás y que vuelva a casa. Quiero que estés en paz, que sanes su generación y quiero que me lo entregues como ofrenda y como hijo, como primicias, y te daré muchos hijos en las naciones. Yo no creo, y ustedes tampoco creen, que el sacrificio de Cristo fue limitado. Creo que Cristo murió por cada uno de nosotros y creo que su obra fue completa. Yo no tengo una explicación para decirle por qué el Padre me pidió y me pasó por un proceso de dolor de esta naturaleza. Yo sabía que el Señor, lo que me estaba diciendo, iba a hacerlo. 3 horas después, en eso, bueno, cuando el Padre me habla, me dice, quiero que el escenario que voy a preparar no lo entregues y quiero que prediques mi verdad y toda la analogía que te he hablado puedas predicarla y enseñarla a mi iglesia. Lo que yo le dije al Señor fue, lo que me pides es inhumano, Padre. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Es mi hijo que va a estar en un ataúd. Y él me dijo, yo te voy a dar las fortalezas. 3 horas después, mi hijo Jonás muere. Va con el Señor. Y yo tengo que enfrentar toda la solicitud, toda la ordenanza del Padre ante una multitud de miles de personas. Y en obediencia caminar a lo que Él me estaba diciendo. En ese sepelio yo prediqué por 3 horas, levantando la fe de una generación que había creído que el Señor podía levantar a Jonás. Finalmente el Padre se lleva a Jonás, no hizo el milagro. A todo esto, todos los días nosotros vivíamos un milagro diferente. Una cuenta de más de 10 millones de pesos fue totalmente saldada. Jonás tenía los 9 médicos más mejores, brillantes que él podía necesitar. Tal como el Señor me dijo al principio, nada le va a faltar a él. Y él suplió cada cosa que se necesitaba. Bueno, de hecho, al otro día del accidente, yo tenía a la disposición un avión ambulancia para sacar al niño fuera del país. Pero el Señor no lo permitió. Y se encargó absolutamente de todo. Cuando pasa el accidente, obviamente hay asuntos legales, pero uno de los puntos más fuertes para mí fue cuando el Señor me dijo que buscara a los padres y al niño que había atropellado a Jonás, los citara en la iglesia y los perdonara y soltara su alma. Y yo le dije a él, al Señor, ellos tienen su hijo con ellos y fue una imprudencia y una responsabilidad. Y mientras mi hijo se está debatiendo entre la vida y la muerte, ¿cómo yo voy a ir a donde ellos a perdonar? Y el Señor me dijo, te voy a enseñar lo que es el evangelio de la cruz. Yo fui, lo cité y le dije al Señor sobre el camino, yo quiero hacer esto, pero lo quiero hacer con convicción, no solamente por obediencia. Pon en mí un genuino perdón. Y fui, hice la reunión, los perdoné, los desligué. Y obviamente eso fue una experiencia de mucho dolor. Pero no obstante a eso, después de la muerte de Jonás, a los 9 días, el Señor me hace hacer un acto público con todos mis hijos y mi familia, un acto público de perdón hacia ellos. Y fue uno de los
de los momentos más difíciles, quizás a nosotros como familia. No porque no entendemos el principio del perdón, sino por el dolor que nos embargaba en el momento en que estábamos perdiendo a mi hijo, en ese caso. Una vez pasado todo esto y llegando a casa, el Señor envía a un pastor profeta de Chile que va a buscarme, viene a la ciudad a buscar una mujer que ha perdido un hijo adolescente. Era todo lo que él sabía de mí. Pero el Señor le pagó un pasaje para que él viniera a buscarme y hablarme de parte de él. Y él finalmente llega a mi puerta. Y cuando él llega a mi puerta me dice, yo sé lo que le ha pasado porque el Señor me ha hablado. Y bueno, me compró un pasaje a mí. Podía haber mandado a cualquier pastor de la ciudad, pero me habló de usted y me trajo aquí soberanamente. Y yo vine a decirle que el Señor apenas comienza contigo, que no hay despropósito en todo el dolor y que Él quiere que le entregues todo lo que tienes. En ese entonces yo manejaba una escuela, una institución de idiomas. Tenía un trabajo gerencial y además tenía mi consultorio privado. Y el Señor me pidió todo y todo es todo. Cuando yo le digo todo es todo, ya la ofrenda más costosa, ya yo se la había entregado. Y esa ofrenda, bueno, pues ya lo otro era más fácil entregarlo, porque no había mucho ánimo de hacer muchas cosas. Finalmente, entiendo lo que el Señor me está diciendo y entrego exactamente todo lo que el Padre me ha pedido. Meses después, el Señor me empieza a hablarme y empieza a mostrarme el mapa de mi nación con una cruz en el centro. Y yo le digo a mi hija que vive conmigo, en ese entonces vivía conmigo, le digo, yo estoy viendo esto, pero era una imagen que me perseguía. Y yo abría la Biblia y ahí estaba, veía la pared y ahí estaba, en todo lugar estaba en la cocina y estaba. Y ella me dice, pregúntale al Señor, ¿qué te quiere decir? Efectivamente, esa noche, a las 3:30 de la mañana, un ángel viene a mi habitación y me despierta. Y el Señor empieza a hablarme de lo que quiere. Y me dijo, mi habitación se iluminó como el sol del mediodía. Y el Señor me dijo, no me has preguntado por qué tanto dolor. Te voy a decir para qué. Y en ese momento el Señor empezó a invitarme a tomar un tiempo con Él, un tiempo en su presencia, en el reposo. Y ahí empezó a revelarme todo el diseño y todo lo que posteriormente Él me estaba entregando, todo el diseño de la nación. Lo que Él quería que yo hiciera. Y me dijo, me levantarás y restaurarás con la espada en tu corazón el tabernáculo caído de David en las 32 provincias de esta nación. Yo romperé los cielos de bronce y la tierra de hierro empezará a producir. Yo recibí todo un diseño, recibí 80 manuales de la misma boca del Señor y recibí todo el diseño de lo que el Padre quería que hiciéramos. A los alrededor de 3 meses, en 90 días en la montaña. Y empecé a trabajar en todo lo que el Señor me dijo. Durante el año 2012, levantamos en toda la nación los tabernáculos, hicimos todo lo que el Señor nos dijo y Él nos entregó la nación por heredad. Todo lo que estamos viviendo hoy a nivel ministerial, en la reforma apostólica y profética, el Señor lo profetizó en ese entonces.
quiero terminar con esto. Mucho puedo decirle, mucho más. Es ahí donde nace el ministerio que hoy el Padre me permite dirigir. Ministerio Internacional, y me permite dirigir no solamente eso, sino varios proyectos de nación y con una legislatura en los 5 continentes de la tierra. Yo había hecho un negocio con el Señor, de esos negocios ilegales que a veces nosotros hacemos. Y yo le dije al Señor, yo voy a hacer todo cuanto tú me dices, pero una vez yo termine, yo quiero que tú me lleves. Yo no quiero estar en este mundo. Hay mucho dolor y yo quiero estar con Jonás. Yo quiero estar contigo. Primero porque caminé en todo ese proceso de que caminamos y hicimos en la nación, caminé en un alto nivel de gloria, donde teníamos tangible la presencia del Señor. Y yo había perdido el interés por estar en este mundo. Yo quería estar en la presencia del Señor. Había saboreado su gloria. Y sobre todo, el Señor no me dejó vivir el duelo. Con una espada en mi corazón, yo hice todo lo que el Padre me dijo. Con la finalidad de que Él se agradara y me viniera a buscar. Y el 12-12-12, cuando terminamos los tabernáculos en el centro de restauración de aquí de Santiago, lo terminamos en el Faro a Colón. Todo el diseño que el Padre me dio durante ese año, ese día fue el sello. Yo llego a mi casa y le digo, yo he cumplido con mi parte y yo quiero que tú me lleves contigo. Y el Señor guardó silencio y no volvió a hablarme más hasta el 7 de enero. Yo lloraba todos los días con desesperación. Y yo le decía al Señor, yo hice todo lo que tú me dijiste, ven a buscarme. Y el Señor me dijo, el día 7 de enero, ese fue tu negocio conmigo, pero no el mío contigo. Apenas vas a comenzar ahora. Y es ahí donde el Señor me da un proyecto de 7 años. Y me dice, vas a vestir mi novia, vas a levantar la generación del rapto y vas a venir a levantar la reforma en contra del sistema. Y obviamente eso fue como un balde de agua fría, pero yo empecé a caminar en lo que el Señor me había dicho. Y hoy estamos aquí. Todo lo que el Padre me prometió, aún mucho más, Él me ha sorprendido dentro de su sorpresa. Cuando Él me dijo, entrégame a Jonás y yo te daré multitud de hijos en las naciones. Ya al año en mi mesa no cabían los hijos. Y eso ha pasado hoy. Eso ha pasado en el día de hoy en las naciones que el Padre me ha abierto. Y estamos desarrollando todos los diseños que el Señor nos ha entregado. ¿Qué quiero decirles a ustedes? Esta ha sido mi marca. Hay una marca que el Padre pone, como les decía al principio, y esa marca es la que te hace que Él sea tu dueño. Cuando Él pone la marca de Él en ti, como decía Pablo, a mí nadie me cause molestia porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Cuando tú tienes las marcas de Él, tú le perteneces a Él. Él gobierna plenamente tu vida. Si es que hemos oído muchos testimonios esta noche aquí y cada una de ustedes tiene una historia de vida. Cada una de ustedes tiene páginas que está escribiendo. Cada una de ustedes tiene un trato, tiene un llamamiento y tiene un propósito. Y yo les puedo decir, en el momento del dolor, de la incertidumbre, del silencio de Dios, de la escasez, de la aflicción, nosotros no vemos el propósito. Pero Dios es un Dios de propósitos. No hay despropósito en Él y en lo que Él permite en nuestras vidas. Hoy tenemos un ministerio internacional, estamos tocando las naciones
hemos levantado las compañías de profetas, estamos levantando la red de intercesores internacionales, tenemos a Tierra de Dios, que es nuestra sede como casa ministerial. Tocamos toda la nación. Hoy vemos una reforma totalmente activa en nuestra nación. Todo lo que el Padre nos dijo se ha cumplido y estamos caminando en todo lo que Él ha proyectado para los próximos 10 años, para esta década. Quiero solamente terminarle con esto. Cuando yo vi lo que el Señor estaba haciendo y cómo estaba marcando y levantando a las generaciones en las naciones, le dije al Señor, quisiera tener un vientre fértil para darte mucho Jonás, si este es el resultado. Con esto quiero enseñarte algo. Todo lo que Dios te pide no se va a quedar sin recompensa. Todo lo que le entregas a Dios voluntariamente no se queda sin fruto. Quizás el Señor no te pida un hijo como lo hizo conmigo, porque no todos son Jeremías, no todos son Abraham. Ese fue mi trato. Y confío y espero que el Señor no tenga que procesarte y que vivas una experiencia como esa. Pero de acuerdo al llamado y al propósito, a la dimensión de ese llamado, así serán tus marcas. Y hoy yo puedo con regocijo decirles a ustedes, Dios ha sido fiel, Él ha sido bueno. Todo cuanto Él ha dicho sobre una generación, hoy mis hijos están en las naciones ministrando. He visto la expansión, he visto su verdad, he visto su fidelidad. Dios no tiene despropósito alguno en nuestras vidas. Y en mi corazón hay gozo y hay paz. Y el Señor me dijo esta palabra: hija, no se comparan los 17 años que Jonás vivió contigo con la eternidad que pasará contigo. Y si hoy yo soy una mujer apasionada por la reforma, apasionada para traer un despertar a esta generación, se debe a las marcas que el Padre ha puesto en mí. Y tienen un nombre. Se llama Jonás. Amén. Así es que quiero orar por ustedes y bendecirlas. Sé que han tenido testimonios y un abanico de testimonios que Dios les ha dado esta noche, para que muchas de ustedes no tengan excusa de que si no tienen trabajo, de que si hay algo que no está caminando bien en sus vidas. Todo lo que ustedes han escuchado aquí esta noche, que sea un testimonio de fe, para que ustedes se levanten de la posición y en la circunstancia que están y dejen que Dios sea Dios en sus vidas y haga lo que Él tenga que hacer, y que aquellas cosas que Él escribió de cada uno de ustedes, ustedes sean colaboradoras con el Espíritu para que Él pueda hacerlo. Hay una generación que está esperando. Así que, como hijas de Dios, quiero que me permitas orar por ti, ponerle sello a esta palabra. Y sobre todo, que ustedes puedan tener la disposición de dejarse marcar. Déjate marcar, porque vale la pena. Inclinen sus rostros ahí donde están. Amado Padre Celestial, quiero darte las gracias, Señor, por este foro, por este monte alto que tú has abierto, Señor, en este día. Gracias por mi hija Indira, Señor, que ha sido obediente para hacer esta convocatoria. Estamos en la antesala del Pesach. Es la fiesta de la Pascua donde celebramos, Señor, tu muerte, tu resurrección.
Y hoy podemos ver tus marcas de redención sobre nuestras vidas. Si hoy estamos aquí, nos llamamos hijas tuyas, Señor. Es porque las marcas tuyas, Señor, podemos verlas de tu sacrificio, de tu sangre derramada en la cruz del Calvario y tu redención sobre nosotros. Y en este tiempo, Señor, de Pascua, donde tú sacaste a tu pueblo de Egipto de la esclavitud y lo llevaste, Señor, a libertad, a la tierra prometida. Quiero orar, Padre, como profeta tuya sobre cada una de tus hijas y sobre lo que nos están viendo, Señor, por las diferentes plataformas, para que tú lo entres, Señor, a la plenitud y a la libertad, que salgan de cautividad, aún de sus propias cárceles emocionales, de sus cárceles mentales, Señor, de sus estructuras mentales, de los argumentos que se levantan contra el conocimiento tuyo, de los afanes, de la circunstancia, Padre, aún de sus luchas internas, de sus traumas, de su baja estima, del menosprecio, del dolor. Cada una de tus hijas tiene una historia, pero yo conozco a uno que cambia la historia, Señor. Tú cambias la historia. Y puedes en este tiempo abrir los cerrojos de las cárceles, dar sanidad, liberación, sacar a los presos, liberar a los cautivos. Y creo, Señor, que esa unción está abierta, ese portal está abierto en este tiempo para traer libertad. Y yo declaro la libertad en tus hijas, Padre. Libertad emocional, libertad del espíritu. Todo lo que está oprimido, Señor, se ha cortado, Padre. Todo lo que está seco empiece a dar vida, empiece a revivir, Señor. Todo lo que está inerte, inmóvil, paralizado, empiece, Señor, a movilizarse, Padre, en el nombre de Jesús. Que tus hijas, Señor, salgan del lugar de confort, de comodidad, de la excusa, de la justificación. Y vehementemente busquen caminar en obediencia a tu propósito, que nada las detenga. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, levanta las Anas, Padre. Levanta las Déboras, las mujeres estratégicas. Levanta, Señor, a las Esther, aquellas que pelean por tu pueblo, Señor, para traer libertad. Levanta a las mujeres como Loida, como Eunice, que predican tu palabra a una generación. Levanta a las mujeres como Ana, que transforman una generación y dan a luz una generación profética. Levanta, Señor, y preña de tus propósitos y tus diseños. Toma los úteros de tus hijas para que den a luz, Señor, tus propósitos eternos. Gracias te doy, Padre, por ellas. Las bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a Indira, Señor, por su obediencia. Bendícela y fortalécela. Ella pueda seguir marcando esta generación con tu palabra y con el Rúa, con tu Espíritu Santo. Amén. Gracias, amado. Damos gracias a Dios por su vida, apóstol. Estamos más que bendecidos y agradecidos por este tiempo, por esta maravillosa marca que usted nos permite apreciar en este día. Me gozo porque yo sé que estas mujeres en el día de hoy han quedado sumamente edificadas, no solamente motivadas, porque la motivación se va ahorita cuando se acabe el Congreso, sino que han quedado muy edificadas e inspiradas en su espíritu para poder entender que las marcas que llevamos no son para ocultarlas, sino que cada marca que tenemos en nuestra vida a través de los años tiene un propósito. Y me encanta que coincidían en varias palabras que hablaban de que en Dios no hay de propósito, como dice el libro de Job. Nada de lo que podamos estar viviendo en este momento se va a quedar en el olvido o se va a quedar en un baúl. Eso depende de nosotros entregárselo a Dios, como ustedes todas han testificado. Han testificado lo que la situación que vivieron y cómo entregándoselo a Dios pudo rendir frutos.
pudo realmente rendir lo que el trazo que Dios, o sea, entraba dentro del trazo de lo que Dios quería hacer, su diseño. Y cuando nosotros no entendemos, entonces andamos haciendo resistencia. Yo quiero agradecer a todas las mujeres que están aquí, que nos han acompañado, que se han quedado con nosotros. Agradecer a todas las que están desde España, tenemos aquí gente desde Suiza que han estado y está la gente de España, de Londres y que han estado acompañándonos. Sabemos que esto ha sido un manjar espiritual, ha sido un tiempo para fortalecernos en el espíritu y os quiero compartirle. Pedirle primero que no se vayan de la frecuencia de lo que hemos estado haciendo, de los diferentes eventos que vamos a estar haciendo. Y quiero compartirles el próximo evento que ya ha sido coordinado, pero no podíamos sustituir la importancia y la magnitud de este encuentro, por lo que decidimos esperar para esta noche a entregarles a ustedes la primicia. Este es nuestro próximo conversatorio. El año pasado el Señor permitió que lo hiciéramos y alguien nos solicitó que pudiéramos hacer este conversatorio de nuevo, el conversatorio sobre el aborto, lo que nadie te quiere decir. No es un conversatorio ni de polémica, ni de nada lo que tiene que ver que está en la palestra ahora. Eso es un conversatorio basado en mi testimonio personal. Ese es un conversatorio que habla de todo lo que nadie te va a decir relacionado a este tema, pero a través de vivencias personales, a través de lo que yo, por lo que Dios me permitió vivir y sobrevivir a esos procesos, pues les puedo entregar. Esa es una de mis marcas y quiero entregársela a ustedes la próxima semana, Dios mediante, y le voy a estar, si estás en el grupo que creamos, te voy a estar pasando el formulario porque también va a estar con cupo limitado. Quiero agradecer a la pastora Sani, quiero agradecer a Suje, que tuvo un accidente y aún así pues nos entregó su testimonio en el día de hoy. Quiero agradecer a Kenia, que ha estado con nosotros en todo tiempo. Quiero agradecer a Isaura, que está con el asunto desde ayer, amanecida en el interior y hoy en la caravana de Azul, y estuvo aquí con nosotros. Telma, que también está por un proceso de salud sumamente delicado y nadie dijo que no, porque una de las cosas que hemos aprendido es que nosotros terminamos entregando lo que tenemos de parte de Dios. Apóstol, ¿usted tiene algo más que decir? Esto es suyo aquí. No, no se escucha. Ah, ok, deme un segundito, perdón. Espérese. Listo. Bueno, no, lo que decía era, Indira, que yo tuve un viaje de más de 12 horas y del aeropuerto Exactamente. sumamente cansada, sin dormir. Y decía, Padre, y me acosté ahorita en el piso y le dije al Señor, dame fuerza para cumplir con este compromiso. Que teníamos 12 horas corrido en el aeropuerto, pero gracias a Dios que llegamos a tiempo y por aquí pudimos cumplir el compromiso. Pero eso también es marca. Es el que cada una de las hijas que han expuesto aquí del Amén. Padre estén dispuestas a negarse a sí mismo. Eso también es marca. Amén. Gracias, apóstol. Así mismo, fue una semana muy tremenda para todas. Ahí les dejé el enlace del grupo para las que quieren estar en primera mano de todo lo que tenemos en los próximos días y sobre todo de este encuentro. Va a ser un encuentro que no voy a publicitar, solamente lo voy a publicar una vez, porque como ustedes sabrán, ya cargamos mucho las redes con este evento y no pretendo abocarme demasiado, sino que va a ser a un grupo reducido de personas y se va a mover de boca en boca. O sea que si usted quiere estar ahí, agréguese al grupo para yo enviarle el enlace y entonces usted llene su formulario. Le voy a dejar entonces para cerrar. Ella no quiere que yo lo haga, pero Kenia tiene que despedir en este momento, ella tiene que decir aunque sea adiós
Y luego nuestra hermana Birmania va a estar orando para cerrar este tiempo tan maravilloso que Dios ha tenido esta noche. Solamente Dios sabe todo lo que ha hecho para que nosotros podamos estar aquí y cómo ha procesado la vida de cada una de nosotras para que hoy podamos no lamentarnos de nuestras marcas, sino exhibirlas. Dios le bendiga, Dios les guarde, y le dejo con nuestra hermana Kenia Montero para que se despida como nuestra patrocinadora del día de hoy. Adelante, Kenia. Dios les bendiga una vez más. De verdad que leyendo los chats, también he recibido muchos mensajes de vidas que han sido impactadas y las que continuarán siendo impactadas con tanto testimonio, con tantas palabras, corazones abiertos, pastoras que han abierto sus corazones. De verdad que uno se queda corto. Gracias, Indira, por aceptar la invitación, escuchar la voz de Dios, porque sabemos que este Congreso de Marcas fue ideado en el corazón de Dios y tú has obedecido. Agradecer al Señor por la vida de cada hermana que ha dicho que sí. Nosotras, como decía la pastora Indira, estamos conscientes de todo lo que hemos vivido el día de hoy, pero todo está en control y sabemos que mientras más victoria hay, es cuando el enemigo trata de hacer musarañas, pero él está vencido y lo que el Señor ha querido hacer en este día, pues ya lo hizo. Así que muchas gracias y estén pendientes a las redes. Estamos para servirles, apoyarlas y aprovechen esta serie de actividades que les trae nuestra amada hermana Indira. Buenas noches y Dios les bendiga.